Qué hermoso poder juntarnos, cantar canciones con propósito y a su vez también abrir este santo libro, la Biblia, la palabra de Dios, que es un distintivo de la iglesia. Cada reunión que se hace, cada juntada, que bueno, este santo libro, la palabra de Dios, se puede abrir para poder edificarnos, ¿no? De saber que somos edificados más que nada por este santo libro, la palabra de Dios. Vamos a orar, dejar este tiempito en la mano del Señor en esta oportunidad y poderamente ser desafiados por el Señor en esta noche. Padre Celestial, te damos gracias por esta linda oportunidad que nos da de estar juntos. Qué hermoso, Señor, que un día llegaste a nuestras vidas. Señor, ese mensaje de la cruz no tan solo cautivó nuestro corazón, nuestras mentes, sino también nuestro destino. Gracias a Dios por esa salvación tan grande y costosa, la cual nos lleva, Señor, a agradecerte siempre. Señor, bendice este día, este tiempo, y que tu palabra, Señor, sea la que vaya a hablar en esta noche. Y gracias por la linda oportunidad de poder estar juntos. Qué lindo poder hacer un paréntesis, Señor, un domingo, persuadirnos, Señor, y estar juntos, Señor, adorándote, juntarnos con nuestros hermanos. Y también, Señor, ser ministrado por tu palabra. También, Padre, pedimos por lo que va a ser el tiempo de la palabra de los niños. Sin duda que ellos, siendo instruidos por tu palabra, agradecidos estamos también por el ministerio de la niñez, que de tan temprana edad, tan solo a nivel iglesia, pero también como nosotros, papás, poder instruirle a nuestros hijos, Señor, en la verdad. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, esta noche hay una particularidad entre medio de nosotros. Bueno, qué bendición el pastor estar en el medio nuestro, ¿sí? Con la familia también, y es una bendición poderamente no tan solo orar, sino también experimentar el cuidado de Dios, tan solo para con ello, pero también como iglesia, ¿no? El saber que Dios durante todo este tiempo, sin duda, nos ha bendecido, nos ha cuidado y a su vez también nos ha confortado y nos sigue confortando a través de su palabra. En esta noche me gustaría compartirle un tema en particular y a modo de introducción, ahí si me acompañan en Génesis capítulo 40. Génesis capítulo 40. La historia es muy conocida, es uno de los referentes de nuestra vida. Si querés tomar algunos referentes aparte del apóstol del Señor Jesucristo como ejemplo supremo y a su vez también el apóstol Pablo, en el Antiguo Testamento también hay héroes de la fe, hombres que han marcado la vida de una manera impresionante, y entre ellos, una de las personas que también me encanta mucho en el Antiguo Testamento es la vida de José. ¿Sí? Ahí, Génesis 40, versículo 23, dice la palabra de Dios: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. ¿A qué viene todo esto? Una pequeña reseña en cuanto a lo que es el capítulo 40. Lo encarcelan al copero y al panadero por unas cosas que habían hecho que hicieron lo incorrecto, pero el que estaba injustamente ahí preso era José, ¿sí? En medio de todo llega el panadero y llega también el copero, pero adentro estaba ¿quién? José, el hombre de Dios. Y en un momento ve en su rostro José y se acerca y le dice: ¿qué le pasa, muchacho? Le veo que su semblante no está bien. Lo que pasa es que hemos tenido, aparte que estamos encarcelados, ¿sí? Nunca abrieron su corazón a José y dijeron por qué, pero ellos dicen que tenían un sueño y que no lo podían revelar. Entonces ahí estaba el hombre de Dios, José, el intérprete de sueños. Y ahí mismo, después de interpretar los sueños José, el versículo 14, en Génesis 40, 14, dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo misericordia, y haga mención de mí a Faraón, y que me saque de esta casa. Entonces ahí le tira el recado a las dos personas, al copero y al panadero, después de interpretar el sueño, y dice: acuérdense. Pero llegamos al versículo 23 y dice: el jefe de los coperos, porque el panadero, sabemos cómo terminó la historia, murió, pero la otra persona fue liberada. Dice: el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. José le había hecho un favor, había interpretado ese sueño, y en cierta manera, cuando alguien te hace un favor y no te agradece, ¿cómo le llamás? Ingrato, ¿no? Y ahí está el tema. Ingratitud, ¿sí? Ingratitud. En esta noche vamos a compartir sobre lo que es la ingratitud.
y sepa que está insertada en nuestro corazón. No sé si te pasó, a mi caso sí, varias veces, en diferentes oportunidades, donde uno no fue agradecido. Y si hay algo realmente que nosotros tenemos que ser, y como distintivo, como hijo de Dios, es que tiene que haber un corazón que agradecido. Aún más todavía cuando el Señor viene en nuestras vidas. Eso nos implica en nuestra vida que es hasta que el Señor nos lleve ser agradecido. Saber que Él solucionó la condenación que teníamos y íbamos derecho al infierno, pero qué hermoso que Cristo llevó a nuestra vida y Dios nos otorgó lo que es la salvación, la vida eterna. Por ende, como resultado, nos lleva a nosotros a llevar un rótulo en nuestra mente y corazón, ¿sí? Que es ser agradecido a Dios. ¿Un día? No, todos los días. Todos los días. Y en esta oportunidad, si me acompañan con sus Biblias ahí en la historia de Lucas, el libro de Lucas, Nuevo Testamento, capítulo 17, versículo 11 al 19. Y la historia muy conocida es el Señor Jesucristo entrevistando a 10 personas que no estaban bien de salud, que estaban deterioradas, ¿sí? Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 19. Perdón, sí, al 19. Y hay una de las palabras, mientras van buscando, una de las palabras que muchas veces nos cuesta a nosotros es, por ejemplo, pedir perdón. Otra de las palabras que nos cuesta es pedir permiso, ¿sí? A veces en la velocidad que uno va, ¿sí? Permiso, ya lo pasaste por arriba, ¿no? Pero en cierta manera, una de las palabras que también que tiene que estar injertada en nuestra vida, y más como hijo del Señor, aún más todavía, es el agradecimiento. El muchas gracias. Y fíjense este cuadro. Dice, yendo Jesús, estoy en Lucas 17, 11. Yendo Jesús a Jerusalén pasaba, dice, entre Samaria y Galilea, y al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Le alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Solamente con la palabra el Señor los sanó. El 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en rostro en tierra a sus pies y dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no sois 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hasta aquí la lectura en esta oportunidad. El cuadro muy conocido. La lepra era una enfermedad en ese entonces y que, como comentaba el jueves, yo me di la oportunidad de visitar un leprosario. Pensé que era en los tiempos del Señor, pero no, es actual también. Que son personas que están aisladas en un lugar, ¿para qué? Para no contagiar, ¿no? Como en su momento nosotros, cuando hemos pasado el tiempo de lo que es la pandemia, para no contagiar nosotros, varios de nosotros, hemos sido y hemos estado aislados, ¿no? Pero esta oportunidad el Señor de lejos, con su palabra tan solo, lo sanó. Pero el distintivo es que el 10% solamente fue el que agradeció y el 90% no. Es como, por ejemplo, en esta oportunidad, si nosotros somos 100, entre nosotros hay 10 personas que son agradecidas y un 90% que no. Ese fue la oportunidad en ese momento donde cada uno de los leprosos tuvieron una oportunidad, pero tan solo uno dice que mientras que se iba sanando, lo que hizo fue al Señor y le agradeció. Una de las cosas realmente que hay en nuestro corazón, como siempre decimos, es que eso está injertado en nuestra naturaleza. En nuestra naturaleza, pecaminosa, en cierta manera, y no como justificativo, está esa ingratitud en nuestra vida, donde muchas veces nosotros no somos agradecidos. Tal vez se te viene a la mente, ¿no?, de favores de personas que en su momento fueron buenos contigo, ¿no?, donde estuvieron en situaciones difíciles y donde en esa oportunidad expresaste de tus labios, ya sea muchas gracias o de repente omitiste ese labor o ese servicio o ese acto de bondad que tuvo esa persona para con vos, pero sin embargo, no sé si la velocidad de vida, no sé si de repente la ingratitud en el corazón de uno no lo hizo, pero qué importante poder tener esa palabra gracias. Sepan que en los tiempos que estamos viviendo, ¿sí?,
que en 2 Timoteo capítulo 3 lo dice muy bien, en los tiempos venideros y peligrosos y hostiles que estamos viviendo, en la lista se nombra la palabra ingratos, ¿sí? Y sepan que estamos viviendo esos tiempos. Y en nuestra vida, hoy por hoy, decir muchas gracias, eso es un acto ¿de qué? De que la gente se sorprende, ¿no? Sabiendo que tendría que ser algo natural, ¿no? Pero en cierta manera podemos decir que lo opuesto. Una de las cosas que anotaba acá está en nuestro corazón la ingratitud. Somos poco de agradecer. La ingratitud muchas veces en la otra persona que hace un acto de bondad o de repente hace un favor. ¿Saben lo que producen cuando una persona realmente hace algo por vos y por mí? Cuando hay ingratitud, en cierta manera lastima el corazón, hiere, ¿sí? Y sobre todas las cosas uno puede ver, no hay sensibilidad. Por eso el Señor Jesucristo, en este párrafo que leímos, ¿sí? Hay 3 preguntas al alma que el Señor se pregunta en cierta manera, pero se la pregunta ¿por qué? Y eso lo vamos a dejar para el final porque esa es la conclusión. Sobre esas preguntas que el Señor Jesucristo hace al final. Pero lo llamativo de todo, una de las cosas que, como decía, en esta oportunidad el tema es, ¿sí?, la ingratitud, que todavía se lo llama la Biblia como pecado, ¿sí? Como pecado. Y quiero compartirles solamente, dice, ¿cuántas veces agradecemos? ¿Somos personalmente de agradecer? En nuestras oraciones, ¿direccionamos el agradecimiento a Dios por lo que Él es, por lo que Él hace y por lo que sigue haciendo? Esa me la hago para mí, no es una forma despectiva. Esto, siempre decimos que el mensaje nunca lo hacemos despectivo, sino que al contrario, Dios hablándonos a nosotros y así compartimos en general. Dice, la gratitud siempre es más fácil horizontal. ¿En qué? ¿En qué manera? Somos de agradecer tal vez a las personas, pero muchas veces somos realmente en forma vertical, ¿sí?, hablando hacia arriba, a Dios. Nos olvidamos, ¿sí?, del dador de la vida, nos olvidamos del Dios de la provisión, que comimos rápido, me olvidé, y ya dije provecho, ¿no? Y en cierta manera de poder agradecer. Nos olvidamos de un día más, sabiendo que realmente hay muchas personas que ese día más que vos tenés, ese día, como el día de hoy, por ejemplo, el 17 de mayo, hoy gente vivió como viviste, pero también hoy gente falleció. También una de las cosas que podemos también tener en cuenta, el agradecer, es contemplar y no dar por sentado que lo que tenemos es porque lo merecemos, porque muchas veces podemos verlo de esa manera. Tener a la cena tal vez un puré de tomate, un fideo y medio kilo de molida, ¿no es cierto? Ahí donde proyectamos ya un guiso, ¿no? Pero donde tenemos que llevar a agradecer a Dios, tal vez por lo que no tenemos también, porque muchas veces Dios en situaciones adversas te lleva y me lleva en necesidades, pero eso no implica que el agradecimiento tiene que estar ausente, sino que al contrario, Padre, gracias por realmente lo que tengo, y eso me lleva a mí ¿a qué? A tener un corazón ¿qué? Agradecido. Y en esta oportunidad me gustaría compartirle 3 cosas relacionadas a lo que es la ingratitud. La primera consideración, las definiciones de la ingratitud, ¿sí? Las definiciones de la ingratitud. La primera, yo le puse A, B y C. Si vos querés podés hacerlo y si no, no hay problema. Pero dice el primer punto de lo que es relación a la ingratitud. La primera, olvido y desprecio algún favor recibido. Olvido y desprecio. Quédate con esas 2 palabras. Olvido y desprecio. Porque cuando hay ingratitud, en mi corazón y en tu corazón, la tendencia nuestra es que olvidar, ¿sí? Por eso qué importante es cuando alguien te hace un favor, de saber que tiene que ser algo recíproco, a tal punto que se haga ¿qué? Un estilo de vida. Pero el estilo de vida en lo bueno a nosotros nos cuesta un montonazo. El estilo de vida en lo malo es lo más fácil que nos sale, ¿verdad? Pero qué bueno que es que a través de personas, circunstancias, situaciones constantes que tenés en tu vida y que tengo en mi vida, nos lleva a nosotros, a nivel vida cristiana, nos lleva a nosotros ¿a qué? A poder tener un estilo de agradecimiento. En segundo lugar, la segunda frase que notaba o la segunda definición que encontraba es la inclinación humana natural hecha de no reconocer favores que otros nos hacen. Es la inclinación humana natural hecha de no reconocer favores que otros nos hacen, ¿sí? Otros nos hacen. Hay personas que de repente nos hacen favores y les sale natural,
Pero en cierta manera, esas personas que lo hacen con un corazón agradecido de saber que esas personas también le hicieron favor, ¿sí? Y también tuvo situaciones adversas donde hubo personas presentes y donde esas personas, en la forma, transformarla como estilo de vida, lo hace de una forma natural para con el otro. Donde no se siente obligado, al contrario, lo ve como cuando le mandamos un mensajito a alguno de los chicos, ¿no? En cuanto a lo que es poner la limpieza. Uno me dijo, es un privilegio poder hacerlo, es lo mínimo que puedo hacer. Y qué hermoso es poder escuchar realmente esas expresiones del corazón, porque viene de un corazón de acá, no de acá, sino de acá, no es mentalmente, sino de corazón, de saber que lo está direccionando y se lo está haciendo a quién. Más allá de mi hermano en la fe, se lo está haciendo a Dios. Y la tercera definición que encontraba es la falta de agradecimiento hacia otras personas o hacia Dios es algo que hemos recibido o un servicio sobre otra persona. Es la falta de agradecimiento. Tal vez no nos enseñaron a nosotros a poder realmente ser agradecidos. Tal vez hubo falta de instrucción, diría uno, donde tal vez me puedo justificar, tirarme a un sofá, acostarme y decir, nadie me enseñó a ser agradecido. La culpa la tiene mi papá y mi mamá. No, pero cuando viene Cristo a la vida de uno, lo cambia todo. Porque veo en el Señor Jesucristo un servicio constante en la vida de Él, de una forma desinteresada, que Él mismo, sin que se lo hagan, Él lo hizo. Es más, el Señor Jesús enseñó en cuanto al servicio. ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Dice el Señor. Y yo estoy como el que sirve, me encanta esa parte. Por eso, algo que me encanta del Señor Jesús es que cuanto más posición Él tenía, si querés ver una persona que se asemeja a Jesús, es cuando más sirve. Cuando más sirve una persona, en cierta manera, eso a la posición a la persona, sin buscarla, Dios lo honra de tal forma de saber que su corazón es un corazón agradecido. Primeramente, que sabe quién es Él, ¿sí? ¿Quién es Dios primero? Pero en segundo lugar, quién es Él. Y eso es un corazón centrado. Cuando uno no tiene un corazón centrado, quién es Dios y quién soy yo, obvio que realmente el corazón de agradecimiento se deteriora. Una de las cosas que me ponía a pensar era, y ni hablar, y no puedo eludir esta parte, en cuanto a la salvación. Y ahí se desmorona toda nuestra vida. ¿Cuánto para agradecer a Dios por lo que Él hizo, hace y va a seguir haciendo? Saben que realmente cuando yo me olvido de lo que Dios hizo en mi vida, me olvido de todo. Cuando me olvido de que Cristo llegó a mi vida y que el lugar que tendría que ocupar en esa cruz era yo, en cierta manera, y no era Cristo, ahí me pongo a pensar que realmente mi corazón me lleva a que Cristo ocupó mi lugar y eso me lleva a ¿qué? A tener un corazón agradecido a Dios. Ahora, una de las cosas que me pongo a pensar es un versículo que hoy me están los chicos memorizando. Efesios 2, 8 y 9. ¿Te acordás de ese versículo? ¿Qué dice? ¿Por qué? Por gracia soy salvo, ¿sí? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Versículo para la semana, ¿no? Ahí los papás memorizando ese versículo para ellos, para que le quede, pero también para que quede a nosotros también. Pero dice, porque por gracia soy salvo. Y la palabra gracia me lleva a mí que si Dios es gracia conmigo a través de la persona de Cristo, otorgándome la salvación, ya es un condicionante de mi vida ser una persona ¿qué? Agradecida. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, no por la obra que yo haga. Porque nosotros entendemos escrituralmente lo que la Biblia dice, que la salvación nos otorga por lo que yo hago, sino por qué, por el favor que hizo Cristo para mi vida, de la salvación la cual fue gratuita, no tuve que pagar nada, no hago un servicio en base a la salvación para que el Señor me la dé, sino que lo hago por solamente gratitud a Dios. Ahora, otro versículo, Hebreos 4:16, que algunos tal vez lo conocen. Acerquémonos, dice, ¿qué? Pues confiadamente al trono de su gracia. Nuevamente la palabra gracia, ¿no? Acerquémonos. Ahora, en esta dispensación que estamos viendo, que es el periodo de la gracia, como hijo de Dios, que se nos otorgó la salvación, que no tuvimos que hacer ningún sacrificio como en el Antiguo Testamento, que teníamos que hacer un sacrificio para poder entrar al lugar santísimo. ¿Ahora qué? Entramos al lugar santísimo llamado tiempo de oración. Entramos confiadamente. Dice, ¿por qué? En gracia. Nuevamente la palabra de Dios. Ahora, voy a Dios sin sacrificio, sino por pura gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia.
Cuando dice al trono de la gracia, está diciendo que Dios te va a recibir, ¿sí?, constantemente, no te impide, Él te espera constantemente y sobre todas las cosas no tenés que hacer ningún sacrificio porque ya Cristo ya lo hizo. Entonces me da la oportunidad. Ahora, en esa oportunidad de gracia, donde no tengo que hacer nada, tan solo ir, tanto nos cuesta sinceramente poder ir al trono de la gracia. Nos cuesta, y bueno, una de las cosas que tenemos como iglesia es el tiempo devocional, ¿sí? Oportunidad de Dios todos los días de considerarlo Él en oración, pero a su vez también en una forma en tiempo de la palabra donde Dios me hable, me exponga mi corazón y sobre todas las cosas Dios haga una ¿qué? Transformación en mi corazón, de adentro hacia afuera. Eso se llama gracia. Efesios 2, 4 y 5, un versículo muy conocido cuando lo utilizamos para poder predicar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, Efesios 2, 4 y 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Otra vez la palabra se desprende, gracia, ¿sí? Por gracia soy salvo, dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor. Qué amor que Dios no tiene, ¿verdad? Y qué amor que Él tiene, que es un Padre justo. Porque no tan solo que te dice que te amo solamente, separa las cosas. Como Él es justo, ¿sí? Ama al pecador, pero no ama ¿qué? El pecado que yo hago. Pero eso no implica realmente que yo debo abusar ¿de qué? De su gracia. Romanos 6:1. Pues perseveremos el pecado para que la gracia abunde nuevamente. No, de ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces la gracia que fue otorgada en mi vida, en cierta manera, yo no debo abusar de esa gracia. Ya Cristo solucionó mi eternidad. Eso implica que yo me zambullo al pecado. Total, el Señor ya me perdonó. No, eso no es gracia tan solo. Si bien es gracia, Dios te perdona, ¿sí? Pero Dios separa las cosas. Una de las cosas que yo tengo que hacer es considerar al Dios de la gracia, que es un Dios santo, y eso implica una decisión de mi vida todos los días de vivir conforme a esa gracia, pero una vida en santidad. Dios sí me ama, sin duda me ama, pero no ama el pecado que yo hago. Hay otro versículo ahí en 1 de Pedro 5:10, hablando de la gracia. 1 de Pedro 5:10 dice la palabra de Dios. Mas el Dios de toda gracia, nuevamente, que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. Nuevamente la palabra de Dios que, hablando de, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Ahora no tan solo nos llamó para poderamente establecer su gracia en nuestra vida, sino también que nosotros seamos un medio de gracia para este mundo, que tanto necesita del Señor también. Porque si la gracia llegó a nuestra vida, no es para mí solo, sino para poder establecerla y compartirla con otros también. Ahora dice que nos llamó, dice, a su gloria eterna. El propósito de Cristo cuando llegó a nuestra vida, aparte de ser ese medio de gracia, que nosotros podamos ser ese puente para aquellas personas que no conocen al Señor. Ahora otro versículo también que podemos ver, y que sin duda esto es gracia sinceramente, Salmos 103. Salmo 103. Versículo 8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Nuevamente la palabra gracia. Qué tremendo el Señor con nuestra vida cada día, porque es lento para la ira en nuestra vida. ¿Cuántas cosas nosotros lo hacemos enojar que tranquilamente Él podría realmente, te imaginas si actuaría como siempre decimos, como el Antiguo Testamento? Qué olor a humo habría, ¿no? Estaríamos todos incinerados por el pecado que muchas veces cometemos. Pero sin embargo dice que Dios es lento para la ira. Por eso cuando decimos que el día que estamos disfrutando del día de hoy es misericordia, eso significa gracia. Como dice Lamentaciones 3, 23 y 24. Él renueva su misericordia, ¿qué? Constantemente en nuestra vida. Y sin embargo podemos ver que Dios es misericordioso y también Dios es un Dios de gracia.
Ahora, todos estos versículos que vamos leyendo me desafía, me anima, me lleva a reflexionar, a considerar, en cierta manera, que el Dios que yo tengo es un Dios tan bondadoso, tan bueno, que me lleva a ser agradecido a Dios. Ahora, uno podría leer un montón de textos que uno tiene, pero dice algunas palabras que se relacionan con lo que es la palabra ingratitud. Y quería compartirles también, no tan solo considerar las definiciones, sino también considerar algunas palabras que se relacionan con la ingratitud. Una palabra que se relaciona con la ingratitud es el olvido, ¿sí? Cuando una persona es ingrata, una persona que se olvida, me encanta, porque nosotros, cada vez cuando es cena del Señor, ¿sí? Hasta ese detalle el Señor, ¿no? Antes que Él parta, ¿no es cierto? Dice, haced memoria de mí, ¿no? Y sabemos que la única reunión, en cierta manera, que se direcciona a la persona del Señor Jesucristo, si bien todas hablamos del Señor, pero hay una que se centra en cuanto a lo que es la salvación y de considerarla, es la cena del Señor. Todos los redimidos en diferentes partes del mundo, ¿sí? A nivel eclesiástico, podemos ver que hay un puñado del Señor agradeciendo por esa salvación. Esa salvación ¿para qué? Para no olvidarse del Señor. Y la tendencia nuestra es de olvidar. Nos olvidamos un montón de cosas. Vamos a ser mandados, nos olvidamos de algo, ¿sí? Nos olvidamos tal vez, pero hay algo que no nos olvidamos cuando realmente salimos apurados, ¿no? No, me olvidé de celebrar. Pero hay muchas cosas que nosotros no olvidamos, ¿sí? Porque somos mente frágil. Anotaba algo en cuanto a lo que es el olvido. No olvidar, dice, nosotros tenemos muchas veces, alguien dijo que tenemos amnesia de corazón. ¿Por qué? Porque es la falta de memoria. Eso es lo que tenemos en nuestra vida, amnesia de corazón. Somos faltos de memoria, nos olvidamos fácilmente. Por eso, qué hermoso el Señor, a través de su palabra, no olvidar, centrarse. Y el pueblo de Israel también, amnesia de mente y de corazón. El pueblo de Israel, Dios hacía algo extraordinario y automáticamente, ¿qué? Se olvidaban. Siempre decimos que Egipto es sinónimo de mundo, Israel es sinónimo de nuestra vida, porque así como Israel actúa, nosotros, no sé si te pones a pensar, lees el Antiguo Testamento y se asemeja muchas veces a nuestra vida. Nos olvidamos rápidamente. La palabra olvidar se repite 68 veces, pero si la conjugamos con el verbo de olvidar, olvidarán, olvidándose, olvidad, podemos ver que se encuentra 300 veces. Y muchas veces la tendencia nuestra, aparte de olvidar, como leímos la historia al principio, ¿qué pasó con todo lo otro, el agradecimiento, no? Se fueron de nuevo, se iban sanando, pero solamente dice que se volvió solamente uno nomás. Uno nomás. Ahora, por algo el Señor le instituyó la palabra de Dios. ¿Para qué? La cena del Señor, perdón. ¿Para qué? En primer lugar, para recordarle. Pero en segundo lugar, nosotros cuando venimos a la cena del Señor, para agradecerle. Cuando vemos y recibimos en nuestras manos ese pan, que si bien en forma simbólica es en cuanto a lo que es el cuerpo de Cristo, y la copa simbolizando la sangre de Cristo, es una forma de reconsiderar, de pensar, de replantearnos, de reflexionar de lo que hizo Cristo, ¿sí? En nuestra vida. A favor nuestro es de agradecer. Siempre decimos que la gente porta una cruz, pero ni sabe el verdadero significado. Pero nosotros si portamos una cruz es para poder reflexionar, pero no para tenerla tan solo, sino también para poder recordar y agradecer. Otra de las palabras realmente relacionadas en cuanto a lo que es la ingratitud es el menosprecio. El menosprecio en nuestra vida. No tan solo en la ingratitud de nuestro corazón hay olvido, pero también hay ¿qué? Menosprecio. Cuando uno no agradece, cuando soy ingrato en cierta manera, estoy menospreciando. Porque cuando alguien te da un regalo, por ejemplo, cuando venga tu cumpleaños, o ya vino, no, se olvidaron mucho, no, acá sin resentimiento. Pero muchas veces el menosprecio en nuestra vida, hay dos cosas que en un regalo hay, ¿sí? Y seguro que tal vez estás pensando ahora. En el regalo hay dos cosas. Primero, tiempo. Porque dejar de hacer tus cosas, bueno, ponle tercera, ¿no? Dejar el confort, salir, capaz que llueve, y vos decís, justo ahora cumpleaños, está lloviendo a full, bueno, está bien, un paraguas. Pero en cierta manera, salir del confort para regalarle a otro un regalo. En segundo lugar, tiempo, porque rehusás de tu tiempo para dárselo, para ir por el regalo. Y la otra, que muchas veces nos cuesta, ¿no? Dinero, ¿sí? Pero
cuando de repente alguien te da un regalo, vos decís, ¿dónde está el regalito que yo le di a la persona? No lo veo, no veo el reloj, ¿dónde está? Porque a veces uno, no sé si quien es realmente observador lo hace, quien no lo es, no lo hace. Sabe que se lo entregó y que nada, yo te lo regalé. Pero son tres cosas que uno realmente cuando uno da un regalo, ¿no? En segundo lugar, en tres cosas. Uno sale de su confort, da su tiempo y da dinero, en cierta manera. Pero ¿qué si la persona cuando va a ese regalo, la persona lo menosprecia? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te has sentido? Tal vez, ¿no? Ahora todas las zapatillas o la remera que me regalaron me la tengo que poner. Complicado si no te entra, ¿no? A veces sería otra historia. Pero bueno, el menosprecio está injertado en nuestro corazón. Y sepan que realmente una de las palabras relacionadas en lo que es la ingratitud es menospreciar. Si hay algo que no tenemos que menospreciar, lo que hizo Cristo en nuestra vida. Seguir haciendo. ¿Saben que todas esas palabras, el no olvidar, el no menospreciar, nos lleva a nosotros a poder tener un corazón vibrante para Dios y agradecido a Dios? Y no tan solo para vos, porque sepa claramente que vos, tanto vos como yo, luchamos con algo que es el egoísmo en nuestra vida. Nos amamos muchísimo nosotros. Pero en cierta manera, cuando se trata de gratitud, cuando uno realmente tiene un corazón agradecido, primeramente porque ama a Dios y en segundo lugar directamente ama a las personas. Y de ahí viene un corazón ¿qué? Un corazón agradecido, porque sabe en primer lugar, si hablamos en términos espiritual, ¿no? ¿Cuántas personas invirtieron tiempo en tu vida? Y eso me lleva a agradecer a Dios. Y no tan solo a Dios, sino también a esas personas que invirtieron de su tiempo. Porque no tan solo su tiempo, como muchas veces decimos, invierte también su dinero, porque tiene que ir tal vez hasta su casa, o salida de confort también. Eso me lleva a valorar. Cuando pienso en todo eso, y mientras preparaba este mensaje decía, cuán agradecido tengo que ser con esas personas que invirtieron tiempo en mi vida. Cuán agradecido tengo que ser en esas personas que me dieron lo mejor que tenían, que era Cristo. Cuán agradecido tengo que ser en esas personas que me abrieron la palabra de Dios para forjar y formar mi carácter. Cuán agradecido tengo que ser y no debo menospreciarlo, no debo esconderme. Muchas veces, ¿no? De repente venía una persona cuando en la transición a la vida cristiana menospreciando ¿qué? Su tiempo. No tengo tiempo. Sí tenías tiempo, pero mi corazón estaba tan cerrado con Dios que no quería saber nada. Me escondía menospreciando a la persona. ¿Alguna vez sentiste el menosprecio? Sí, dijo uno, mirá, muy sincero. Pero en cierta manera, qué triste que es cuando te menosprecian, ¿verdad? Y qué feo que realmente te lo hagan. Y qué feo realmente experimentarlo a su vez también. Pero sepan que Cristo también experimentó el menosprecio. Lo menospreciaron en gran manera al Señor Jesucristo. Porque en ese menosprecio que el Señor Jesucristo tuvo, estaba pensando en vos y en mí. En ese menosprecio y en ese olvido que los discípulos o de repente todas las personas, porque ¿a cuántas personas nunca me puse detalladamente a ver en forma específica ahí, pero también porque, bueno, una forma minuciosa uno puede ver, ¿a cuántas personas el Señor ha impactado? Ya sea con un milagro, ya sea en el tiempo de la palabra, que no se lo nombra también en la Biblia, por eso no me acuerdo en qué versículo dice, que ni todos los libros del mundo alcanzarán para ver el registro que hizo Cristo en esta tierra. Pero Él influenció a un montón de personas. Pero ese montón de personas se olvidaron. Cuando Cristo estaba crucificado, había un puñadito, no alcanzaban ni los 5 dedos que tengo en la mano de la iglesia. Se olvidaron, menospreciaron. Otra palabra que, hablando de lo que es el menosprecio o el desprecio, si querés ponerle, ¿sí? Es 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. 1 Corintios. Corintios 6, 20 dice la palabra de Dios. Versículo muy conocido por todos nosotros. Dice, porque habéis sido comprado por precio, y no precio económicamente, no de dinero, peso real, sino glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y el precio fue no de dinero, no económicamente, sino fue un precio de sangre. Fue bañada esa cruz de sangre, fue bañada esa corona, fue bañada la ropa de Cristo de sangre. Fuimos comprados por un precio muy altísimo. Y eso nos lleva a nosotros, como dice este versículo, nos dice, glorificad pues a Dios.
Por eso decimos que cuando llega Cristo a nuestra vida, nuestro objetivo neto que tiene que ser, cuando llega Cristo a nuestra vida, es glorificarle, ¿sí? No glorificar mi persona, no el aplauso hacia mi persona, no la palmadita, no que me digan qué buena que estuvo en la prédica, no, sino realmente glorificar a Dios. Tu objetivo, mi objetivo es que nosotros podamos glorificar a Dios, a direccionar la gloria en forma no horizontal, sino vertical. La gloria que se la lleva el Señor. Si busco mi gloria, en cierta manera, mi perspectiva es de repente, muy corta. Por eso, qué hermoso es poder ver en la vida del Señor, no menospreciar, no olvidar. Hay otro versículo en Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Gálatas, Efesios 3:13, dice la palabra de Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y como siempre decimos, ¿no? Cristo, cuando estaba en la cruz, se hizo maldito por cada uno de nosotros. Por eso, como siempre decimos, sobre Simón de Cirene, que no se quería identificar en esa cruz, porque claro, quien llevaba una cruz era considerado maldito y él no quería saber nada. Y la Biblia dice, obligaron. Sí, no hubo chance. Sus hijos quedaron a un costado, Alejandro y Rufo, que después, a través de las cartas paulinas, uno puede ver que tuvo encuentro con el Señor, este hombre, Simón de Cirene, no tan solo que la llevó, sino que tuvo un encuentro con el Señor. Pero podemos ver, ¿no es cierto?, que ese desprecio que iba llevando Cristo en la cruz, mientras lo escupían, lo azotaban, lo golpeaban, estaba siendo menospreciado el Señor Jesucristo. Simón de Cirene no quería saber nada en cuanto a eso. ¿A quién le gustaría ser menospreciado? ¿A quién le gustaría ser despreciado? ¿A quién le gustaría ser olvidado? A ninguno de nosotros. Pero al fin y al cabo el Señor fue menospreciado, fue olvidado, fue despreciado. Seguir a Cristo implica ser despreciado. Los chicos que están yendo a la escuela, ¿no? Y de repente estás en el aula, muchas veces vas a disfrutar el desprecio de todos tus compañeros. Y nadie quiere realmente ser despreciado. Entonces, no, yo también tengo otro chiste. Y ahí deshonrando el nombre del Señor. Pero en cierta manera, qué desafío poder orar por la juventud en medio de todo, porque así como fuiste despreciado, o fuiste despreciada, o marginada, o sacada del círculo en cierta manera, recordá que primeramente se lo hicieron al Señor. Y también se lo hacen a nosotros. Otra palabra relacionada a lo que es la ingratitud es la insensibilidad. La insensibilidad. Cuando una persona es ingrata es una persona insensible. Y cuando una persona es insensible es una persona cauterizada. Y cuando una persona es cauterizada tiene un corazón ¿qué? Una persona, como decíamos anteriormente, una persona dura, que no le importa nada. En cierta manera, cuando al Señor Jesucristo lo crucificaron, hubo mucha insensibilidad. Es más, el corazón de cada uno de los soldados romanos, esos verdugos, que disfrutaban a sus víctimas destruirla, como una vez dijimos, de la coronilla de la cabeza hasta el ombligo, un soldado romano, agarrando con el látigo de 7 colas, punta de acero, de repente, o hueso, que era un látigo de 7 colas, desgarrando y sacando pedazos y trozos de carne al Señor Jesucristo de una forma de despellejar y ver todas las entrañas del Señor Jesucristo, y el otro hacía lo mismo, y disfrutaban. Y como dice la palabra de Dios, y se burlaban, y rasgaron sus vestiduras, y le pusieron un cetro ahí, una caña, como diciendo, acá está el rey, y lo reverenciaban. Había insensibilidad en esos soldados romanos. Había insensibilidad en las personas en la alimentación de los 5.000. Cristo cuando estaba crucificado, había 3, 4 personas nomás. ¿Y los 5.000 dónde estaban? A los que invirtió, a los que sanó, a los que de repente influenció, escuchó la palabra. Ni los discípulos estaban. Había uno solo nomás. Ahora uno puede ver, ¿no es cierto?, esa insensibilidad. Sepa que es un peligro en nuestra vida, en nuestro corazón, de poder olvidarnos, de poder despreciar la cruz, de poder realmente menospreciar lo que hizo Cristo en la cruz, ser insensible, y fíjense cómo arranca la insensibilidad. En lo privado, tiempo con el Señor, no leo la palabra de Dios, no soy insensible. Primeramente a la palabra de Dios, en segundo lugar a mi prójimo, y en tercer lugar, ¿no es cierto?, a los perdidos.
Y en cuarto lugar, y le podemos poner una P más si querés, al plan de Dios. Soy insensible, no quiero saber nada en cuanto a la persona del Señor. Pero sepan realmente que primeramente la insensibilidad en las personas arranca todo en lo que es, en lo privado. Ahora, que el Señor nos libre de poder realmente no solo tener un corazón insensible, porque cuando hay insensibilidad hay ingratitud. Y no valoramos lo que hizo Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. Una de las cosas que podemos ver acá también, una palabra correlaciona a lo que es la ingratitud, es la injusticia. Somos injustos nosotros. Somos injustos. ¿Somos injustos de qué? Somos injustos de no agradecer. Somos muy injustos en cuanto a eso. Sabiendo que el Señor Jesucristo fue en lugar nuestro colocándose como injusto. Sabiendo que ocupó y que liberaron a Barrabás y disfrutaba, ¿no es cierto?, ser liberado porque cada año se liberaba un preso. Y al fin y al cabo dice, el justo Cristo por el injusto Barrabás. Pero ahí se invirtió. Cristo quedó como injusto, toda la multitud dijo, crucifíquenle, ¿sí? Y Barrabás salió como justo. ¡Qué injusticia! Siempre me recuerdo, hablando de injusticia, el día más injusto fue cuando Cristo fue crucificado. ¿Por qué Él no merecía estar en esa cruz? Sin embargo, cada uno de nosotros, una de las palabras relacionadas en cuanto a lo que es la ingratitud, y esta no la puedo evadir, es la palabra pecado. Cuando hay ingratitud es porque hay en mi corazón, ¿qué? Pecado. Porque la ingratitud me lleva a mí a florecer, ¿sí?, cosas en mi corazón. Pétalos del olvido, del desprecio, ¿sí?, del menosprecio, de la insensibilidad, pero también soy muy injusto de no ser agradecido a Dios. Qué importante es direccionar cada oración en nuestra vida, primeramente agradecer a Dios por lo que Él es en nuestra vida. Algo que me encanta del devocional de hoy. Lo pudieron hacer ahí en Nehemías capítulo 9, del 1 al 15, versículo 1. Arranca en primeramente lo que es la confesión. Y eso es lo que uno tiene que hacer cuando va en su tiempo de oración, ¿no? Confesar a Dios. ¿Y qué es confesar? Decir lo mismo que Dios dice en cuanto a lo que es el pecado. No decir como lo decía un amigo, ¿no? Señor, pido perdón por todo mi pecado, lo pongo en la bolsa, lo tiro, ¡pum! No, específicamente, ¿no? En segundo lugar, el devocional decía hoy no tan solo en la confesión, sino también lo que es la comunión. Estaban todos reunidos, ¿sí? Y esto es lo que estamos haciendo como iglesia. Pero también la comunión que Dios quiere en forma privada también. Comunión en lo privado, pero también comunión en lo público, que es lo que estamos haciendo ahora. Cuando hay sensibilidad, porque acá veo sensibilidad en este gran hombre de Dios. Es impresionante la vida de Nehemías. No dejes de leer un pasaje cada día. Vas a ver a un hombre dependiente de Dios, que cada cosa que él hace, lo hace alineado en oración, porque tenía una sensibilidad enorme. Primeramente a Dios, pero también en su palabra, pero también por los perdidos, por las personas. En tercer lugar, compartían la ley, ¿sí? Abrieron la palabra. Todo el pueblo estaba reunido, confesión, en comunión, pero también ¿qué? Compartían la palabra. La ley, la palabra de Dios. Cuando no hay sensibilidad, no quiero primeramente confesar, soy insensible, ya el pecado se encalló en mi vida, lo hago deliberadamente. Por eso no lo confieso. Entonces el pecado es parte de mi familia. Buen día, pecado. No, la idea es desechar el pecado en nuestra vida. Y en cuarto lugar, algo que me llamaba la atención era también levantando un corazón de agradecimiento. En el versículo 5 hasta el versículo 15 podemos ver que este hombre, Esdras, hablando y expresando la palabra del Señor, pero a su vez también agradeciendo donde habían sido salidos, ¿sí?, de Egipto, pasaron en seco, atravesando lo que es el mar, la nube, ¿no es cierto?, de noche, de día, la presencia de Dios, y era constantemente, ¿qué? Agradecimiento. 10 versículos de agradecimiento, uno de confesión, uno de compartir la palabra, pero 10 versículos de agradecimiento. Para mí el devocional de hoy fue una llamada de atención. Soy muy rápido de qué, como dice el Proverbios 30:15, dame, pero de agradecer, soy muy corto en mi oración en cuanto a agradecer.
Y pasar ese tiempo, Señor, gracias por la salvación, tu perdón, tu gracia, por la familia, por el hogar, por el alimento, por la salud que es carísima, que hay que cuidarla en cierta manera, por la familia de la fe, por la iglesia, por mis hermanos, por los que toman decisión por Cristo, por el ministerio de niños, por el ministerio de jóvenes, agradecer a Dios por la iglesia, por ser una iglesia bíblica, agradecer a Dios por solucionar la eternidad, agradecer a Dios y así sucesivamente, la lista te la dejo para vos en el tiempo de oración. Y eso es lo que me llamaba la atención en cuanto a lo que es el devocional. Ahora, una de las cosas que me llama la atención acá es que la ingratitud, como decía, debo llamarla como pecado, como dice 1 Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para limpiarnos. Me encanta la palabra toda, porque cuando Dios limpia, no limpia tan solo un solo pecado nomás, sino limpia todos. Y lo debo llamar por categoría. Y en cierta manera, cuando vamos a Dios y le pedimos perdón, Dios perdona a todos. Perdona a ladrones, el ladrón de la cruz. Perdona a una mujer adúltera, ¿sí? A una prostituta, perdona a esa persona. Perdona también a una persona que robaba, como Mateo, y se lo hizo discípulo. Perdonó a Zaqueo, un referente público que nadie quería ver. Lo odiaban porque sustraía y robaba. Perdona a todos. Perdona nuestras vidas, perdona nuestros pecados que hacemos todos los días. En cierta manera, si el pecado que yo hago y voy a Dios y me lo perdona, eso no me lleva a agradecer. Ahí tengo que rever realmente en cuanto a tener consideración en cuanto a mi vida. Ahora, no solo considerar las definiciones, sino también considerar algunos versículos. El tiempo vuela. Y voy a dejar, me parece, el segundo y tercer punto para la semana que viene, porque me toca nuevamente. Pero agradecer a Dios por lo que es y considerar la gratitud siempre en nuestra vida. Tiene que ser un distintivo en nuestra vida y tengo que porfiarme a mí mismo de saber que en nuestra vida la gratitud está y no somos de agradecer. Y me pongo un perfil tal vez de esposo. Agradecer a Dios por mi esposa. Agradecer a Dios por mis hijos. Agradecer a Dios por el privilegio y la responsabilidad que tengo. Agradecer a Dios por la oportunidad que me da de semejante responsabilidad. Agradecer a Dios por poder direccionar vidas que en su momento no estaba direccionada a mi vida. Pongo un perfil en cuanto a lo que es hijo. Agradecer a Dios por mis padres, que si bien no fueron los mejores, pero se esforzaron al máximo de darme todo lo que realmente tenía. Agradecer a Dios porque fueron neófitos y tal vez no terminaron la secundaria, pero en cierta manera, si hay algo realmente que nunca me faltó, fue la comida. Agradecer a Dios por mis padres, porque me dieron un techo. Agradecer a Dios porque también me inculcaron y me inducieron constantemente a estudiar. Agradecer a Dios por mi padre porque se esforzaron a poderamente no ser un ladrón en medio de toda la sociedad que va a la inversa. Agradecer a Dios por mi padre porque me educaron. Agradecer a Dios por mis padres porque me dijeron que cuando alguien me daba algo tenía que agradecer. Agradecer a Dios también por mis padres porque ellos me enseñaron a pedir perdón. Agradecer a Dios a mis padres porque me enseñaron a que tengo que ser agradecido cuando alguien me hace un favor. Agradecer a Dios también por mis padres porque cuando alguien me ayuda, ya sea en la escuela, en la vida pública, con mi vecino, lo que sea, realmente tengo que ser agradecido. Agradecer a Dios por todo lo que hicieron. Y no lo juzgo, no lo debo juzgar, porque muchas veces somos muy de criticar, ¿no es cierto?, a nuestros padres, sabiendo que nosotros, ahora que somos papás, somos mejores que ellos. Claro, porque tenemos al Señor. Pero ellos no tenían lo que nosotros tenemos, que es el Señor. Agradecer a Dios por todo lo que realmente son. Y ni hablar de hijos. Ahora me pongo en papel de hijo de Dios. Agradecer a Dios porque me creó. Agradecer a Dios porque llegó a mi vida. Agradecer a Dios por la salvación. Agradecer a Dios por esos mensajeros que fueron fieles al Señor y me predicaron el Evangelio. Agradecer a Dios por esos segadores, esas personas que supieron entender que la gran comisión no tan solo es para ellos solamente, sino poderamente discipular. Agradecer a Dios por esa persona que cumplió el mandato, que lamentablemente está siendo un poquito olvidado, que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Agradecer a Dios por esas personas que tuvieron tanta paciencia conmigo.
Agradecer a Dios porque reusan de su tiempo, que dejan su familia para poder ir visitarme. Agradecer a Dios porque se preocupa de una forma interesada, que ni mi familia se preocupa por mí, me pregunta realmente cómo estoy. Agradecer a Dios por esos hermanos fieles, que de una forma desinteresada ven la necesidad y no me dicen si tengo alguna necesidad, sino que al contrario la suplen. Y agradecer a Dios por tantas personas que de una forma indirecta oran por nosotros. Agradecer a Dios por personas realmente que fueron y son fieles. Agradecer a Dios por esas personas que tal vez ya no están más, que partieron la presencia del Señor, pero en sus oraciones yo estuve. Y si yo me pongo a pensar de la lista de personas, de cuántas personas tengo que agradecer, estaríamos toda la noche y no alcanzarían los días. Porque si hay algo realmente que tengo que tener en mi corazón y no debo olvidar, y no quemar ni menospreciar el papel de la gratitud, es por las personas que invirtieron tiempo en mi vida, que no vieron tal vez lo que realmente iba a ser en ese momento, sino lo que iba a ser el mañana. Y que el objetivo de cada uno de ellos fue glorificar a Dios en todos. Solamente una breve reseña sobre un versículo, Juan 10:32. Juan 10:32. Dice, Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Qué ingratitud, ¿no? Qué ingratitud. Sabiendo que en estos pasajes uno puede ver en el contexto de este versículo, el Señor Jesucristo se ve como el buen pastor, se ve como un pastor que los conoce, que da su vida, que en cierta manera que ama, que guía, y en cierta manera uno puede ver el corazón de todas estas personas. Y dice el versículo 32, Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuáles de ellas me apedráis? El Señor Jesucristo hizo un montón de cosas por la humanidad. Hizo un montón de milagros, predicó el Evangelio. Hizo un montón. Lo que menos tendría que haber recibido el Señor Jesucristo fue piedra. Lo que menos tendría que haber recibido el Señor Jesucristo fue ser crucificado. Lo que menos tendría que haber sido Cristo recibir saliva de esas bocas realmente inicuas. De lo que menos que tendría que haber recibido el Señor, haber sido realmente el desprecio. Lo que menos tendría que haber recibido el Señor fue el olvido. Lo que menos tendría que haber recibido el Señor Jesucristo fue ingratitud. Pero el mundo es tan ingrato que en cierta manera se olvida siempre. Y eso implica nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros nos olvidamos? Tal vez no es Buenos Aires Misiones. Misiones tal vez más tranquila, todo tranqui, ¿no? Buenos Aires es así. Pero muchas veces nosotros vivimos, aunque la provincia es tranquila, vivimos muy acelerados. En ese acelero llega la noche y dice, no hice el devocional, 10 de la noche. Tú tengo que bañar a los chicos, tengo que preparar la cena, tengo que acostarlo, tengo que dormir. Ni un versículo leí hoy. Complicado. Pero en cierta manera, tal vez yo no lo apedré al Señor, pero muchas veces soy parte de la piedra. Tal vez nunca le escupí al Señor, pero soy parte de esa saliva. Tal vez no lo ignoré al Señor en esa época, pero muchas veces lo ignoro. Pero una de las cosas que me lleva y me pongo a pensar, ¿sí? Y es un versículo fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué tanta ingratitud? Se hizo buenas obras el Señor. ¿Por qué si el Señor fue una buena persona? ¿Por qué si el Señor hizo todo lo que realmente ellos necesitaban? ¿Por qué? Y una de las cosas realmente que uno puede ver en estos versículos, el segundo punto era considerar 2 o 3 versículos y solamente le comparto uno nomás. Y como dice el versículo ahí y vamos a Lucas capítulo 17, solamente para continuar, solo leer las preguntas que el Señor Jesucristo hizo, y tal vez se la hizo él mismo, ¿no? Porque vio un desprecio, una ingratitud. Pero dicen las preguntas del versículo 17, respondiendo Jesús, Lucas 17, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿y los 9 dónde están? Tercera pregunta, ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Son preguntas que el Señor se las hacía a sí mismo, pero también como que se las hacía a esos 9. Pero en cierta manera yo me la hago también.
son preguntas que debo yo preguntarme en cierta manera cuando yo soy ingrato. ¿Por qué lo menosprecio? ¿Por qué me olvido? ¿Por qué desprecio? ¿Por qué soy insensible? ¿Cuáles son de la forma o la manera que yo puedo despreciar al Señor o ser ingrato al Señor? Primero, ser ingrato a Dios, olvidarme de tal vez ese día más de vida que me hizo o de repente o arrancar con el Señor en mi comunión con Dios. En segundo lugar, ¿sí? En mi prójimo, todos estábamos pasando necesidad. ¿Querés ver el termómetro de la iglesia? Venite los jueves, que no tan solo estudiamos la palabra del Señor, sino que intercambiamos pedido de oración. Y que la lucha es grande y que las necesidades son abismal. Y que en cierta manera necesitamos como cuerpo de Cristo estar todos juntos para poder crecer en sensibilidad y no en sensibilidad. Entonces, esas preguntas que el Señor se las hacía, a Él mismo lo estaban lastimando. ¿Cuánta ingratitud? Solamente el primer punto nomás y los 2 puntos lo dejamos para la semana que viene. Vamos a orar agradeciendo a Dios por este tiempo de la palabra del Señor. Nos ponemos de pie, ¿sí? Y agradecer a Dios.